En un moderno edificio en pleno corazón de la ciudad, la atmósfera estaba tensa esa mañana, como si el aire mismo supiera que algo importante iba a suceder. Claire, la recepcionista, ocupaba su puesto con una disciplina casi militar. Siempre había sentido cierto desdén hacia aquellos que consideraba diferentes. Esta actitud discreta pero inquebrantable estaba reforzada por años de juicios, prejuicios y reglas no escritas que guiaban su día a día. Esa mañana, esperaba una visita de suma importancia, la de un cliente que esperaba impresionar y que, a sus ojos, merecía toda su atención. Sin embargo, su meticuloso plan se vio rápidamente alterado por un hombre que entró sin cita, algo poco habitual en ese edificio donde cada movimiento parecía calculado. Vestía de forma sencilla, pero su traje sobrio, perfectamente ajustado, delataba una calidad que Claire no podía ignorar. Parecía tranquilo y reservado, pero algo en su mirada cautivaba la atención. No decía nada, pero su presencia imponía un respeto tácito. Era como una aura invisible que flotaba a su alrededor, una mezcla sutil de misterio y dignidad. Claire, aunque profesional, no podía evitar sentirse desestabilizada. «Vengo a ver al director», dijo con una voz serena y segura de sí mismo, sin la menor duda. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que Claire no esperaba recibir tan temprano en el día. Claire lo observó de arriba abajo, con una mueca sarcástica en los labios, una ligera sonrisa que mostraba su escepticismo. Su ropa estaba impecable, cierto, pero nada en su apariencia coincidía con la imagen que ella tenía de un alto ejecutivo. No llevaba un reloj ostentoso, ni un cuello que derrochara prestigio, nada que sugiriera una pertenencia evidente a ese mundo que ella creía conocer. El hombre parecía a la vez demasiado sencillo y extrañamente fuera de lugar. No encajaba con los criterios que ella había formado en su mente sobre lo que merecía su atención. «¿Tiene cita?», preguntó Claire con tono seco, como para ponerlo en su lugar. La pregunta, aunque cortés, también era una forma de desafío. Esperaba una respuesta, una justificación, una señal que demostrara que este hombre tenía su lugar en el edificio. El hombre, sin alterarse, le ofreció una tarjeta de presentación, un gesto preciso y tranquilo. «Soy Jean-Paul Lefebvre, propietario de esta empresa», dijo, como si eso debiera cerrar toda la conversación. Su voz era calmada, pero su mirada no se apartaba de la de Claire. Esperó, sin prisas, pero Claire parecía desestabilizada, vacilante. Observaba la tarjeta, tal vez buscando una indicación que confirmara lo que él acababa de decir. Pero nada en su reacción mostraba que lo tomara en serio. Un pequeño momento de silencio siguió, pesado, casi palpable, antes de que Claire se girara bruscamente hacia el jefe de seguridad, Máxime, un hombre imponente cuya silueta masiva se dibujaba en el umbral de la puerta. Máxime, cuya presencia a menudo era suficiente para restaurar el orden en situaciones complicadas, se acercó con paso firme. Con un gesto autoritario, invitó al desconocido a seguirlo, como para señalar que la cuestión ya estaba en manos de alguien más. Pero la incertidumbre de Claire persistía. ¿Por qué este hombre no parecía coincidir con la imagen que ella tenía de los grandes jefes? En el vestíbulo, Claire y Máxime estaban cerca del ascensor, escuchando al hombre de negocios explicar tranquilamente su identidad. Sin embargo, Claire no podía deshacerse de su juicio. Siempre había creído que las apariencias a menudo eran reveladoras, que las personas llevaban sobre sí mismas indicios visibles de su estatus o rol en la sociedad. Ese hombre, aunque portaba una tarjeta de presentación impecable y parecía seguro de sí mismo, no le parecía estar en su lugar entre los directores de una empresa exitosa. No parecía pertenecer a ese mundo. Sus modales eran demasiado sencillos, su mirada demasiado penetrante, como si estuviera buscando desvelar un secreto. Nada de lo que decía borraba la sensación de incomodidad que crecía en ella. Se esforzaba por no mostrar su desagrado, pero su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Se preguntaba si cometía un error de juicio, pero una vocecita interior le susurraba que tenía razón al desconfiar. Las personas como este hombre no podían aparecer de repente en un edificio tan importante y pretender ser los propietarios. Mientras escuchaba sus palabras, no podía evitar preguntarse qué era lo que lo hacía tan misterioso.
El silencio pesado que siguió a su conversación fue de repente interrumpido por un ruido seco. Un sonido de pasos pesados sobre el suelo pulido del vestíbulo. Las puertas del ascensor se abrieron bruscamente, y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Un hombre de traje, de presencia imponente, entró en el vestíbulo. Era Arthur Morel, director general de la empresa. Su postura erguida y su mirada decidida, acompañadas de un paso rápido y seguro, le daban al momento una nueva dimensión. Claire se enderezó, su corazón latiendo más rápido. Era el momento que había estado esperando, el instante en el que la verdad iba a emerger. Pero a medida que Arthur se acercaba, la atmósfera cambiaba. La sensación de certeza que había mantenido hasta entonces vacilaba. Se detuvo frente al grupo, sus ojos pasando de Claire a Jean-Paul con una expresión de desconfianza evidente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, casi autoritaria. Su mirada escrutaba a los dos individuos, una chispa de incomprensión cruzando brevemente por su rostro. Máxime, visiblemente sorprendido, estaba a punto de responder cuando otro ruido interrumpió la escena. El hombre en cuestión, Jean-Paul Lefebvre, intervino con tono calmado pero firme, como si hubiera anticipado la situación. «Creo que el que debería ser interrogado soy yo, Arthur». Luego se giró hacia Claire y Máxime, con una leve sonrisa en los labios, casi divertida. Si me hubieran escuchado en lugar de juzgarme, lo habrían entendido. El cambio de ambiente fue palpable. Claire sintió su rostro volverse ligeramente más pálido. Sus juicios apresurados se derrumbaban bajo el peso de la tranquilidad autoritaria de ese hombre. Jean-Paul continuó, su voz medida y calma, pero llena de una autoridad innegable. «Soy quien dije que soy. Jean-Paul Lefebvre». Y todo lo que acaban de ver no era más que el eco de sus propios prejuicios. Arthur, ahora visiblemente desorientado, intercambió una mirada fugaz con Máxime, buscando apoyo. Pero éste no sabía qué pensar. Él también se había visto sorprendido por el aura del desconocido, pero no podía admitir un error frente a su superior. Jean-Paul se giró nuevamente hacia Claire, sus ojos perforando la superficie de su máscara profesional. «No soy quien pensaban que era, y ahí radica todo el interés de lo que ven. Es hora de llegar al fondo de las cosas». La atmósfera cambió inmediatamente, volviéndose más densa, más tensa. Claire, que aún estaba a punto de replicar, se quedó paralizada. La sensación de tener el control de la situación desapareció en un instante. Observó a Jean-Paul sin comprender, intentando leer su rostro, pero no lo lograba. Sus pensamientos daban vueltas mientras se preguntaba cómo había podido subestimar a ese hombre. Mientras tanto, Arthur dio un paso al frente, su mirada se fijó en Jean-Paul con una nueva intensidad. «Jean-Paul Lefebvre», murmuró Arthur, la voz llena de una mezcla de preocupación y respeto. De repente parecía más humano, más vulnerable, como si ese nombre, pronunciado en voz alta, tuviera el poder de cambiar las reglas del juego. «Te conozco. ¿Por qué no me informaste de tu llegada?» Jean-Paul sonrió suavemente, una sonrisa cargada de sabiduría y calma. Ajustó su corbata con un gesto preciso, como para subrayar la importancia del momento. «Quise ver por mí mismo lo que estaba pasando aquí, Arthur. Y, al parecer, las cosas no están tan armoniosas como deberían estar». Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, y Claire sintió la gravedad de la situación. No era solo una visita. Había algo mucho más profundo, una prueba silenciosa que apenas dejaba espacio para el error. Arthur, sorprendido, se giró bruscamente hacia Claire y Máxime. Su mirada, que antes había mostrado autoridad, se volvía ahora fría, casi acusadora. ¿Han oído lo que dijo? Jean-Paul Lefebvre, propietario mayoritario de la empresa. No está aquí para una simple visita. Han actuado mal. La dureza de sus palabras golpeó a Claire como un puño. La mirada fría de Arthur ahora estaba fija en ella, y de repente se sintió reducida a ser una simple empleada, pillada en flagrante error por un juicio apresurado. Claire, ahora a la defensiva, intentó justificar sus acciones. Pero él parecía. Dudó,
dándose cuenta de repente de que sus palabras sonaban vacías. No había nada que decir. Había actuado con un simple prejuicio, y todos, incluido ella misma, lo sabían. Máxime, que hasta entonces había permanecido en silencio, bajó la cabeza, incapaz de responder. Sus hombros se hundieron bajo el peso de reconocer un error que no podía negar. Jean-Paul giró lentamente la cabeza hacia Claire, sus ojos penetrantes escudriñando su alma como si intentara desvelar lo que ella había intentado esconder. Tu trabajo no es juzgar a las personas por su apariencia, sino otorgarles el respeto que merecen, sin importar su apariencia. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de verdad. Claire se sintió de repente pequeña, avergonzada, su rostro ardiendo por una incomodidad que no podía ocultar. Un pensamiento atravesó su mente, perturbador y casi devastador. ¿Cuántas veces había dejado que sus prejuicios afectaran sus decisiones, sus interacciones y su visión de los demás? ¿Cuántas veces había descuidado ver al ser humano detrás de la apariencia? Máxime, por su parte, sabía que no solo se trataba de un error de juicio, sino de un fracaso moral. Sus acciones no eran solo el reflejo de una falta de discernimiento, sino de una mentalidad profundamente arraigada, casi instintiva, que ahora debía de construir. Yo, lo siento, señor Lefebvre. Simplemente pensé que... Comenzó, su voz llena de confusión y arrepentimiento. Sus palabras se perdieron en el aire, incapaces de reparar lo que ya se había hecho. Jean-Paul levantó lentamente la mano, un gesto firme pero no amenazante, para interrumpirlo. No, Máxime, no pensaste. Actuaste por impulso, como siempre lo has hecho. Ese tipo de comportamiento no tiene cabida en esta empresa. Sus palabras eran cortantes, pero no sin una cierta dosis de decepción. Claire sintió el efecto de esa reprimenda, aunque fuera dirigida a Máxime. La empresa que servían no era un simple lugar de trabajo, sino un espacio donde debían prevalecer el respeto y la reflexión. Las decisiones apresuradas y los juicios superficiales no tenían cabida allí, y Jean-Paul estaba allí para dejarlo claro. El pesado silencio que siguió a la reprimenda fue casi asfixiante, cada uno de los presentes parecía perderse en sus propios pensamientos. Claire, aún inmóvil, no sabía cómo reaccionar. Máxime, por su parte, parecía un hombre abatido, atrapado por sus propios errores. Pero fue Arthur quien rompió el silencio, respirando profundamente, como si se estuviera preparando para pronunciar palabras de gran peso, palabras que marcarían un punto de inflexión. Claire, Máxime, me aseguraré de que este incidente sea un punto de inflexión para nosotros, dijo él, con voz grave y decidida. Una empresa próspera es una empresa donde todos se respetan. Estas palabras, aunque simples, tenían tal verdad que golpearon a Claire como una revelación. Arthur, en su rol de director, parecía haber comprendido la magnitud de la situación, y estaba decidido a cambiar las cosas. Sus ojos se posaron sobre cada uno de ellos, y su mirada dejaba claro que no habría lugar para más errores de juicio en el futuro. Jean-Paul asintió con la cabeza, una ligera sonrisa en su rostro, como si la respuesta de Arthur lo hubiera satisfecho por completo. Eso es lo que también deseo, Arthur. He construido esta empresa sobre principios sólidos. Hoy veo que aún queda trabajo por hacer. Sus palabras estaban llenas de sabiduría, y su calma traía una forma de serenidad a la atmósfera tensa. No había venido aquí para castigar, sino para mostrar el camino hacia el cambio. Su mirada se desvió brevemente hacia Claire y Máxime, como para indicarles que el camino a seguir sería largo, pero necesario. Más tarde en el día, después de que Jean-Paul se marchara, Arthur se dirigió a su oficina y envió un correo electrónico a todos los empleados, un mensaje que marcaría el inicio de una nueva era para la empresa. En este correo anunciaba una serie de medidas concretas para combatir los prejuicios y promover la inclusión dentro de la compañía. A partir de ese momento, todos los empleados tendrían que asistir a formaciones sobre los valores de respeto e igualdad, y participar en talleres sobre diversidad e inclusión. Este mensaje, mucho más que un simple anuncio, era un manifiesto para un cambio radical. Era hora de pasar página, dejar atrás los comportamientos discriminatorios y empezar a construir un entorno donde cada individuo, sin importar su origen, pudiera sentirse respetado.
Claire y Maxime, por su parte, recibieron instrucciones detalladas sobre las nuevas políticas a seguir. Aunque estaban suspendidos por su conducta, no fueron dejados de lado. La empresa les ofrecía la oportunidad de redimirse, de entender sus errores y de participar activamente en este proceso de transformación. Claire, profundamente afectada por el giro de los acontecimientos, se vio sumida en una reflexión intensa sobre sus propias actitudes y sobre cómo había actuado por instinto en lugar de por discernimiento. Ahora sabía que no solo tendría que cambiar sus comportamientos, sino también sus creencias más profundas. Maxime, por su parte, era consciente de que había perdido más que su puesto durante este incidente. Había perdido una parte de su propio respeto, y la lección era difícil de aceptar. Pero también sabía que no era el fin de su carrera. Era una oportunidad para crecer, para convertirse en alguien mejor. Se prometió a sí mismo cuestionarse, trabajar en sí mismo, para no volver a cometer los mismos errores. A lo largo de las semanas, la empresa comenzó a tomar un nuevo rumbo. Las paredes de cristal que parecían delimitar los límites invisibles entre los individuos se rompieron poco a poco. Se instauraron nuevos programas de mentoría, favoreciendo una mayor diversidad en los puestos de dirección. Se invitó a los empleados a compartir sus historias y trayectorias en un ambiente más abierto e inclusivo. El respeto mutuo y el reconocimiento de las diferencias se convirtieron en valores fundamentales. La empresa se transformó en un modelo de inclusión, encarnando los ideales que Jean-Paul Lefebvre siempre había defendido, y esto se notaba en todos los niveles, desde la dirección hasta los empleados. Claire, a través de sus errores, comenzó a entender la importancia de la empatía, y su mirada hacia los demás cambió gradualmente. Se esforzó por entender que cada individuo merece ser juzgado por lo que es, y no por lo que parece ser. Buscó activamente educarse, ir más allá de los estereotipos y los juicios apresurados. Maxime, por su parte, comenzó a tomar la iniciativa para fomentar una cultura más respetuosa en su departamento. Juntos, trabajaron para reconstruir una relación de confianza, para recuperar su lugar en una empresa en plena transformación. Así, la empresa, a través de los esfuerzos de sus empleados y bajo la dirección atenta de Jean-Paul Lefebvre, se convirtió en un modelo de diversidad e inclusión. Lo que había comenzado como un simple incidente de juicio se transformó en una lección colectiva, una oportunidad para crecer juntos, aprender de los errores y comprometernos hacia un futuro más respetuoso y más humano.